quiero preguntarle sobre el aporte de su candidatura, qué es lo que lo impulsa a lanzarse a este cometido de ser presidente de Ecuador. Saludos cordiales, muchas gracias por invitar a esta entrevista. Quiero enviar este saludo respetuoso a la región, a nuestra querida Latinoamérica, a nuestro Tahuantinsuyo, a Viayala. ¿Qué nos ha motivado a enfrentar este proceso? Tres elementos centrales. Primero, significaron 8 meses de un proceso interno para consolidarse como único candidato del movimiento indígena y de los sectores populares. Entonces, no es una decisión individual, ni es una definición individual. Lógicamente, en este proceso también tuve que tomar una decisión, pero fui parte de esa decisión, más no sobre mi decisión, los colectivos apoyaron. Este es determinante. El movimiento indígena del Ecuador de alguna manera ha logrado consolidar un poder colectivo y eso nos ha hecho diferentes y por ello también hemos hecho reconocer en la Constitución de la República los tres tipos de democracia, la democracia representativa, democracia directa y la nuestra, la democracia comunitaria. En 8 meses nos permitió consolidar aquello, primero. Segundo, tenemos declarado la Constitución intercultural, plurinacional, pero no se ha dado un salto cualitativo en la política ecuatoriana, aún se siente un racismo rampante. Entonces dije, listo, soy indígena con poncho, de padres luchadores, vamos y enfrentamos a este racismo de frente. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. He tenido muchas críticas, detractores, que no refieren a un tema político, sino refieren a la etnia, siempre quieren reducir a un problema étnico y cuando es un problema político, estructural, económico, social, monocultural. Entonces, el segundo criterio, ir de frente y demostrar de qué estamos hechos los pueblos indígenas sin olvidar la memoria, que nos ponemos en esta correlación de fuerzas sin tener condiciones mínimas, lógicamente, en esta campaña electoral. Dos, y un tercer elemento que es de vital importancia frente a la situación económica que está enfrentando el Ecuador. Hemos visto los diferentes de los 16, 15 binomios están de acuerdo, medianamente no. Unos muy rampantes dicen la economía neoliberal hay que privatizarla, los servicios, hay que ir contra todo, hay que bajar la obesidad del Estado. Y nosotros en términos económicos hemos dicho, hay sectores de la economía, sectores de servicios públicos y sobre todo en el Ecuador, que no pueden ser privatizados, tienen que mantener como política pública. Entonces, el tercer criterio, una diferencia en términos económicos frente al resto de candidaturas. En el problema económico que ya tuvimos con el progresismo aquí, ellos aperturaron a la minería a gran escala y nosotros hemos dicho que en términos económicos no podemos seguir dependiendo de una estructura económica que permite ser un aporte en el calentamiento global, pero además de eso, los recursos de la tierra no quedan en el Ecuador, sino sirven únicamente para reproducir esta vieja práctica colonial de 500 años de seguir sacando recursos. Estos tres criterios han sido los temas centrales que ha permitido sostener una candidatura en esta coyuntura electoral. Durante el estallido en Ecuador, su figura llegó a partir de la detención del gobierno de Lasso y las tensiones generadas en ese momento. ¿Qué es lo que nos puede contar de Ecuador a partir de ese momento y cuál es la postura del movimiento con respecto a esas razones que generaron ese estallido que tuvieron lugar en aquella ley ómnibus que marcó el fin de algunos subsidios, pero que venían de unas injusticias más estructurales para Ecuador? El movimiento indígena desde los 70 empieza a nuclearse con fuerza. El 86 consolida como organización nacional la CONAIE. Antes de eso, las décadas de los 70, 80, la fuerza central la tenían los sindicatos, los trabajadores, pero había un reducto
de la política ecuatoriana como la que tenemos en este momento, que al movimiento indígena prácticamente la tomaban como objeto político. Para 1990 convertimos en sujetos políticos y quiero poner estos elementos históricos que no es una referencia únicamente desde el 2019, junio 2022, sino que históricamente el pueblo ecuatoriano ha sabido luchar, siempre enfrenta, nunca está callado. Voy a pasar rápidamente a 2019-2022, que de a poco han ido logrando consolidar para eliminar los subsidios. Somos países productores del petróleo, pero el beneficio no llega a los ecuatorianos. El beneficio queda en las empresas privadas. Y por ello nosotros en el 2019 tuvimos que sostener una lucha y que finalmente logramos derogar el decreto 883, como se conoció. Y eso era parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lógicamente generó una molestia con el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno nacional. Junio 2022, una base de las propuestas de junio 2022 está en mi propuesta. Alivio financiero que el gobierno actual tomó copiado, incluso el concepto, alivio financiero para sostener la economía de los ecuatorianos, condonación de deuda hasta $10,000, reducción de impuestos en los sectores productivos que queremos hacer una transición, ya no depender centralmente de la economía extractivista, sino ir a otros sectores de la economía, bajar del 15, algunos al 10, 8 y al 12%. También está pensado como política nacional. De los 6,000 millones que compra el Estado, una parte debe ir a la economía popular y solidaria. Todos estos temas fueron saliendo en la lucha del 2019 y la lucha 2022. Entonces, el protagonismo que logro tener en estos dos eventos, nunca yo, Leonidas Issa, construí para tener una referencia, ni nacional ni internacional. Pero sin embargo, porque sostuvimos una lucha a partir de las demandas que he descrito, simplemente la gente ha reconocido y ahora me han permitido que esté al frente de todo este proceso. Pero no es una cuestión individual, ni es por pose, digamos, que quiero ser candidato, sino tenemos enraizado estos procesos de lucha que ahora pretendemos posicionar en los sectores de la clase media, clase empobrecida en el Ecuador. 4,100,000 personas aproximadamente estamos dentro de los 29% de la población empobrecida, que son blancos, mestizos, cholos, montubios, indígenas, afros. Entonces ahí les estoy demostrando que no es un problema étnico, sino es un problema estructural, económico, político, y en consecuencia hemos tenido esa referencia en la lucha de decir con números, pero también en este proceso de consolidar que la propuesta del movimiento indígena, la cabeza que estoy conduciendo en este momento, no es un problema étnico, sino es un problema político y económico. Me trae un poco a lo que quería preguntarle con respecto a las propuestas para Ecuador en este sentido, un poco las esbozaba allí, pero quería preguntarle sobre los principales problemas, además de la pobreza, la discriminación también que venía planteando, cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta su candidatura y si tiene también algún anclaje en la región. ¿Qué le quiero preguntar con esto? En la región ha habido distintas figuras desde desde el movimiento indígena, desde el movimiento sindical, desde la izquierda, ha habido distintas olas, gobiernos en la región que han ido hacia un sentido popular y que me gustaría saber también sus propuestas, con quién las siente hermanadas también en la región. Mire, primero tenemos que entender que toda la región y el mundo estamos enfrentando un problema. El problema central es el capitalismo. Y esto lo he dicho con absoluta claridad desde el inicio. Somos un candidato que sí nos ponemos al frente, cuestionamos al sistema político económico global. El capitalismo es el que está acabando con las condiciones básicas de la sobrevivencia humana. Es un problema central. Un segundo tema, el capitalismo no diferencia de capitales legales
de capitales ilegales. El capitalismo se alimenta de las formas de economía, cualquier forma de economía. Y uno de esos problemas es el narcotráfico y el tráfico de armas. En nuestro país, lamentablemente, y así como en toda la región, en Europa, en Norteamérica, en el mundo, se dice que hasta 30% de los productos internos brutos de sus países viene de la economía ilegal e inyectan a las economías nacionales, legales. En nuestro país tenemos un problema que están inyectando hasta el 7%. Bueno, seguramente tenemos que hacer un estudio mucho más profundo, pero hasta 7% del Producto Interno Bruto hay capitales ilegales que recrean en la economía legal. Entonces, ¿qué significa? A partir de este patrón tenemos un problema estructural de la inseguridad. Tenemos problemas de narcotráfico, problemas de tráfico de armas, territorios completos tomados por las mafias, por los grupos de delincuencia organizada, y siempre la política ecuatoriana o los políticos ecuatorianos han referido únicamente a los soldados de la mafia, para la cual han construido una política de enfrentamiento. Ahora mismo el gobierno actual, el famoso llamado Plan Fénix, que no, de plan no tiene nada, pero lo que está claro es que en barrios empobrecidos, en barrios que prácticamente no hay condiciones mínimas de servicios básicos, lógicamente la gente que no tiene que comer acaban siendo reclutados por el narcotráfico. Entonces, la política de Estado está únicamente en enfrentar a los soldaditos de la mafia. En este caso, empobrecidos, drogadictos, no tienen educación, no tienen salud, familias partidas. En ese sector, ¿qué tienes? Poniendo más policías, más militares, ¿vas a acabar aquello? No vas a acabar. Entonces hemos dicho en nuestro plan de gobierno, si queremos enfrentar la inseguridad, tiene que ser de manera integral. No solo a los soldaditos de las mafias, que hay que enfrentarla, no se puede, hay sectores que ya no se puede recuperar, no vamos a poder rehabilitar, pero tienes que tener una política de prevención, focalizar, objetivizar en esos territorios donde tienes estas condiciones, listo, vamos a enfrentar, pero ¿cómo tenemos políticas fuertes para dar educación, salud, condiciones de alimentación, condiciones mínimas de empleo? Para que guaguas de 8 años, niños de 8 años, niños adolescentes de 13 años, no sigan siendo un colchón de reclutamiento y esto sea una rueda que nunca vamos a acabar. Listo. Pero para que esto suceda, políticas fuertes en estos sectores, pero también vamos a enfrentar no solo a los soldaditos, sino a los jefes. Entonces hay que asfixiar la economía. Con datos les estoy demostrando. Hay que asfixiar a la economía de los beneficiarios, porque también es conocido quiénes controlan los puestos, aeropuertos, las aduanas, controlan los que manejan la economía. Entonces, una institución como es la UAFE acá debe servir para identificar por dónde está pasando la plata, quiénes son los jefes, el sistema financiero, el sistema comercial, el sistema industrial, díganos por dónde. Para ello debe funcionar el sistema de inteligencia integral con capacidad técnica, tecnológica, para ir depurando, limpiando los malos de los buenos elementos, que hay una infiltración en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en las instituciones del Estado, pero también en los actores políticos de mi país. Este es un problema central, que seguramente en una conversación no vamos a detallar todo, pero es un problema que se resume en inseguridad, que esté estructurado a nivel, a detalle que lo he dicho. Segundo problema, el problema de la pobreza, el problema del desempleo. Mientras los ecuatorianos todos los días hacemos los modos, las formas de sobrevivir, hay capitales, como miran que está en riesgo en el Ecuador, sacan afuera. Hay un sector económico de mi país, un porcentaje, el 1%, solo poniendo datos, 25 personas no han pagado 780 millones aproximadamente. Hay una evasión tributaria cada año. Entonces nosotros hemos dicho, si queremos resolver el problema de la inseguridad, de salud, de educación, condiciones mínimas, listo,
Todos nos hacemos cargo. Los agricultores producimos, estamos subsidiando hasta el 60%. Sectores de la economía informal, tenemos que hacer las formas de sobrevivir, pero cada dólar, cada centavo que estamos ganando, nunca estamos sacando afuera, sino más bien estamos dinamizando la economía territorial. Entonces, un aporte. Pero ¿por qué hay un sector de la economía de mi país que utiliza recursos naturales del Ecuador, como el agua, para tener su capacidad de producción? Exportas, ganas por el trabajo de los trabajadores en el Ecuador, no pagas impuestos y encima de eso tienes la plata afuera. Y cuando tienen la plata afuera dicen, en política necesitamos inversión extranjera. Pero si me entiende, hay una lógica tremendamente trivial, donde salvo atesoro mis bienes fuera del país y cuando tienen aquello quieren ser intermediarios de capitales extranjeros, como es la minería. No pueden desarrollar ellos, pero compran territorios, garantizan condiciones básicas y ahora, cuando tienen controlado el territorio, listo, venden a las transnacionales. Son intermediarios y resulta que no invierten en su país. ¿Quiénes estamos sosteniendo nosotros? Por ello hay desempleo. Por ello hemos dicho que si queremos salir en adelante como ecuatorianos, por lo menos tengan la decencia de sentirse ecuatorianos. Un tercer elemento, ya, es un problema político que estamos en los últimos, 7 años con mayor profundidad, pero anteriormente también estábamos. Hay un sistema político hiperpresidencialista, un sistema político caudillesca, en las cuales necesitamos ir trabajando para entender lo que realmente es la democracia en sus dimensiones, representativa, directa y comunitaria en las cuales estamos desarrollando. Muy bien, Leónidas, no le quiero sacar mucho más tiempo, sé que debe tener otros compromisos y que inicia ahora el día con recorridas. No quisiera no preguntarle por el vínculo con el correísmo y las otras expresiones de izquierda, podríamos decir, de su país, ya que hubo un proceso que fue transformador para Ecuador y que en algún momento eso también estuvo con el movimiento indígena adentro y eso empezó a generar tensiones. ¿Cuál es el vínculo que hay con la candidata del correísmo también? Y bueno, mínimamente, cómo evalúan ese proceso también. Primero, nosotros hemos tenido una diferencia enorme sobre la política progresista del Ecuador. Nosotros creemos, si son gente de izquierda, si son gente progresista, tienen que tener sensibilidad con muchos de los elementos que hemos sobrevivido como movimiento indígena y sectores populares. Primero, nosotros no estamos de acuerdo que tengamos una actitud conservadora. Hay procesos, derechos de las mujeres. Seguramente el mundo está discutiendo, por ejemplo, el derecho al aborto. Aquí en el Ecuador nosotros hemos dicho, listo, vamos a empezar por aborto por violación. Eso está legalizado, hay que avanzarlo. Pero muchas veces esto se ha reducido a un problema más moral y no se ha avanzado. Un segundo tema, el campo ambiental. En el progresismo se permitió concesiones mineras que ni siquiera vamos a producir los ecuatorianos, sino las empresas transnacionales. Este ha sido un choque desde el 2007, 2008, con mayor profundidad, 2009, cuando salió el mandato minero. Entonces, desde allí hemos estado en las calles diciendo, oiga, no podemos ceder a las empresas transnacionales porque son zonas de recarga hídrica, de donde viven las ciudades, de donde se garantiza el agua para hacer otras actividades económicas. Más bien diseñemos esas otras actividades económicas como turismo, fortalecer la agricultura, la ganadería, fortalecer la agricultura ampliada que integra la pequeña, mediana industria. Sin embargo, hemos tenido este enfrentamiento. Entonces, es un problema de visión de país, es un problema de visión de la economía, en donde, así llámese el nombre que sea, ahora está al frente la señora Luisa González, en las cuales hemos respetado nuestras posturas. Había un momento incluso intentamos hacer la unidad de izquierda bajo convocatoria de las organizaciones, sin embargo no se logró justamente por estos temas históricos en las cuales la gente quedamos realmente
golpeados, quedamos con estas referencias negativas. Esperamos que realmente, si somos de izquierda, progresistas, se pueda dar un salto cualitativo en la política ecuatoriana y finalmente se pueda tener una unidad. Pero si es que desde el campo del progresismo seguimos impulsando políticas que van a beneficiar a los mismos grupos económicos como intermediarios, en ese sentido vamos a seguir sosteniendo desde nuestra postura. Muy bien, para finalizar, simplemente preguntarle cómo sigue la campaña, cómo es el día a día, con qué se encuentra en las recorridas en los barrios, dónde está apoyando la difusión de las propuestas de Pachacútec. Primero, somos uno de los candidatos que no tenemos recursos económicos. Entonces, es nuestra palabra frente a los capitales. Es nuestra dignidad frente a la inversión del gobierno candidato. Es nuestra rebeldía como jalando al pueblo frente a las mentiras de los otros. Entonces, tenemos una cancha desigual. Salió también por ahí una referencia que nosotros reclamamos al Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es posible que una institución encargada de hacer respetar los procesos democráticos permitieron que el presidente sea a la vez candidato y utilice recursos del Estado? Se puede imaginar, solo para el sector de los jóvenes, para 84,000 jóvenes, para 3 meses están dando a $400 para diciembre, enero y febrero, $400, 84,000 jóvenes, estamos hablando sobre los 96 millones de dólares de manera directa. Nosotros no tenemos ni siquiera 10,000, 100,000 dólares. Entonces, nuestra campaña está siendo de puerta a puerta, visitando territorios, visitando mercados, visitando sectores populares, visitando sectores medios, garantizando debates, porque en los debates no me ha ido mal, realmente, conocemos el país, hemos enfrentado con datos, sensibilizados con la realidad, y nuestra campaña está sosteniendo en Minga. No tenemos plata, pero tenemos voluntad, tenemos moral, tenemos solidaridad, pero sobre todo tenemos la sensibilidad del pueblo que ha logrado diferenciar con los sectores pudientes que han utilizado la política únicamente para beneficiarse a sí mismos y cuando llegan únicamente a negocios para defender sus negocios. Leónidas, Isa, ha sido un gusto conversar con usted y poder acercarnos un poco más a esta contienda electoral que está atravesando Ecuador. Le agradecemos enormemente estos minutos y le deseamos mucha suerte también en estos momentos, en estas horas de recorrida, de intercambio y también de todo lo que genera y convulsiona una elección en Ecuador. Así es, muchas gracias más bien a la comunidad internacional, a nuestros hermanos, hermanas. Lo que siempre les llamo es que no podemos perdernos en el escenario electoral porque también es una forma de aislar las luchas sociales. Nosotros hemos decidido ir a este proceso sin renunciar a la lucha. Nosotros hemos dicho las elecciones también es una extensión de la lucha. En consecuencia, cualquiera que sea el resultado, vamos a necesitar dos cosas. Unidad. Esto es fundamental. Latinoamericanos, uruguayos, a todos los hermanos, necesitamos unidad. Para tener unidad tenemos que tener capacidad organizativa. Solo unidos con una capacidad organizativa vamos a seguir luchando para que cambien las condiciones reales de nuestra gente. Y en ese proceso, lo que tengamos que enfrentar, pero estando unidos con capacidad organizativa, vamos a lograr ir generando, ¿no?, semillas de transformación en el Ecuador. Y un segundo tema, en el proceso electoral, triunfando, debemos aprender de las lecciones de Bolivia con el hermano Evo Morales, debemos aprender las lecciones en su país mismo, del hermano Pepe Mujica. En política no podemos quedar en intermedio, hay que definirla, por más difícil que sea, porque si no también licuamos en la política y perdemos el norte. Ahora mismo lamento mucho lo que está pasando en Bolivia y cuando no hay una determinación, no hay una consolidación, no hay una unidad en el campo popular, miramos lo que están haciendo en este momento en Colombia, ¿cierto?
México tiene una mejor referencia, pero hay problemas en territorios de los pueblos indígenas y eso hay que ir discutiendo. Entonces, en estos dos momentos, en estos dos espacios, en todo eso va a funcionar la unidad, la organización y en política hay que estar listos para dar saltos cualitativos, sobre todo que den cobertura para nuestra gente. Un abrazo a todos y todas. Muchas gracias por permitir extender nuestras ideas.